Vamos a ver el tema de dureza de agua. Está relacionada con la cantidad de minerales que contiene el agua. Es más dura cuanto mayor sea la cantidad de minerales disuelta en ella, y por lo tanto las aguas blandas están libres de estos contenidos minerales. ¿Qué problema tenemos nosotros con respecto a la dureza del agua? Se necesita más jabón para lavar. El jabón fabricado a base de la grasa animal puede reaccionar con el ion calcio y magnesio, formando precipitados que pueden irritar la piel y estropear la ropa. Las bañeras y platos de ducha deben disponer fondos antideslizantes, porque cuando se forman estas sales la gente se puede caer y dañarse. Acá vemos en la foto una resistencia que calienta el agua de un lavarropa automático, y observen todas las incrustaciones que tienen, modificando la conductividad térmica y eléctrica de esta resistencia. También en el caso de, fíjense, de esta pava, cuando las pavas se compran pueden ser bien transparentes, pero a medida que se van formando incrustaciones se tornan opacas. Algunos alimentos demoran mucho en cocer, o sea, en ablandarse durante el cocimiento, para lo cual se agrega un poco de bicarbonato de sodio y se van a cocer mejor las legumbres. Acá vemos el corte de una tubería donde se fueron generando incrustaciones, lo cual disminuye la sección por donde fluye el líquido que conduce. Esto puede llegar a tal gravedad que se tape totalmente la cañería, para lo cual hay que utilizar algunos compuestos que limpien esto, y en el peor de los casos hay que cortar la cañería en la parte donde está taponada y luego poner otra parte, lo cual provoca paradas de secciones o paradas de todo el proceso para que se haga esto. Veamos cómo se clasifican las aguas duras. Se pueden clasificar en temporal o permanente dependiendo del contenido que tiene. Cuando el agua tiene hidrógeno carbonato de calcio o hidrógeno carbonato de magnesio o llamado bicarbonato de calcio, bicarbonato de magnesio, este tipo de dureza se puede eliminar fácilmente y luego vamos a ver cómo. Pero cuando el agua contiene sulfatos y cloruros y algunas veces nitratos de calcio y magnesio, esta dureza no se elimina fácilmente y se llama dureza permanente. ¿Cómo me puedo dar cuenta que tengo una agua dura? Porque no va a formar fácilmente espuma con el jabón, ¿sí? Se forma como una nata oscura, ¿sí? Acá observamos una botellita donde tiene agua dura y agua blanda, donde se agregó una solución jabonosa. Igual cantidad en ambas botellitas. Se agita y se ve que el agua dura ha formado una pequeña capa de espuma. En cambio el agua blanda forma una gran cantidad de espuma, ¿sí? Bueno, en cuanto a cómo clasificar la dureza según la cantidad de carbonatos de calcio en ppm, depende de cada país, ¿sí? No hay como una clasificación pero acá mostramos una. Cuando yo tengo estos serían los ppm de carbonato de calcio entre 0 y 50, el agua es blanda. Entre 50 y 150 moderadamente dura. Entre 150 y 300 es agua dura, y más de 300 agua muy dura. Vamos a ver cómo vamos a eliminar la dureza del agua. Tenemos métodos para eliminar la dureza temporal y otros para eliminar la permanente y otros para ambas durezas, ¿sí? Vamos a trabajar por ahora, hasta que no diga lo contrario, con una dureza temporal. Para eliminar este tipo de dureza, un método es, por ejemplo, por ebullición. La dureza temporal se elimina por calentamiento hasta ebullición, donde los bicarbonatos van a precipitar como carbonato, dando agua y dióxido de carbono. De manera que yo filtre tanto el carbonato de calcio como el de magnesio y voy a obtener agua blanda. Entonces es un método de eliminación de dureza temporal. Otro método de eliminación de dureza temporal es el proceso Clark. La dureza temporal del agua, es decir, la presencia de bicarbonatos de calcio y magnesio, se trata con una solución de hidróxido de calcio, que es la cal apagada, ¿sí?
Fíjense, el bicarbonato con el hidróxido de calcio me da carbonato de calcio y agua. Y luego, para eliminar cada mol de calcio o mol de hidrógeno carbonato, se requiere un mol de hidróxido de calcio. Como podemos ver, la relación es 1 a 1. Por cada hidrógeno carbonato, carbonato ácido o bicarbonato de calcio, necesito un hidróxido de calcio. Veamos cómo es el proceso del magnesio. El bicarbonato de magnesio reacciona con el hidróxido de calcio dando carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Ese carbonato de magnesio tiene que reaccionar con otro hidróxido de calcio, me da carbonato de calcio y hidróxido de magnesio. Entonces, para eliminar para cada mol de magnesio o mol de hidrógeno carbonato de calcio, requiero 2 moles de hidróxido de calcio, uno en la primera etapa y otro en la segunda. ¿Sí? Bien. Entonces son esos los 2 métodos para eliminar la dureza temporal. Veamos cuáles utilizamos para eliminar la dureza permanente. No se elimina por ebullición. Tenemos un proceso que se llama cal-soda. En este método, la dureza permanente de sulfato de magnesio o cloruro de magnesio o nitrato de magnesio reacciona en 2 pasos. Primero vamos a agregar cal apagada y segundo la soda solvente, que es el carbonato de sodio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo sulfato de magnesio, lo hago reaccionar con hidróxido de calcio, me da sulfato de calcio, hidróxido de magnesio. ¿Sí? La dureza produce una sal de calcio soluble, ¿sí? No es un precipitado soluble, que luego lo voy a hacer reaccionar en un segundo paso con soda solvente. ¿Sí? Entonces, este sulfato de calcio con el carbonato de sodio, que es la soda solvente, me da carbonato de calcio que es sólido y sulfato de sodio acuoso. En el segundo paso, la sal de calcio soluble reacciona en segundo paso con el carbonato de sodio para poder precipitar el calcio como carbonato. Lo filtro y ya tengo el agua ablandada. Ahora, fíjense que acá yo decía que la dureza podía ser por sulfato de magnesio, cloruro de magnesio o nitrato de magnesio. Acá vimos sulfato de magnesio. ¿Cómo trabajaría yo si tendría cloruro de magnesio? Una cosa bastante parecida. En un primer paso trabajo con el hidróxido de calcio, obtengo un cloruro de calcio acuoso, ese reacciona con carbonato de sodio y me da carbonato de calcio sólido, ¿sí? Y así lo tengo que filtrar. Y el otro caso sería si tengo nitrato de magnesio, la misma situación, reacciona primero hidróxido de calcio, me da una sal acuosa, luego esa sal acuosa reacciona con carbonato de sodio y me da un carbonato de calcio sólido, ¿sí? Y lo filtro. Entonces, todo este es el método de soda solvente, ¿sí? Donde, aquí explico, primer y segundo, proceso cal-soda, y aquí aplico el paso 1 y 2 para si tengo sulfato de magnesio, 1 y 2 si tengo cloruro de magnesio, y 1 y 2 si tengo nitrato de magnesio, ¿sí? ¿Qué método puedo utilizar para eliminar ambas durezas, la temporal y la permanente? Vamos a utilizar resinas de intercambio iónico, que esto es mucho más moderno. Entonces, tenemos una etapa catiónica donde las resinas catiónicas van a secuestrar los calcios o los magnesios, ¿sí? Y fíjense que me liberan protones. A continuación voy a pasar por una resina aniónica donde, fíjense que acá tengo los cationes responsables de la dureza y acá los aniones más importantes responsables de las durezas, sulfato, cloruro o bicarbonatos, pasan por resinas aniónicas, las resinas secuestran los aniones y liberan oxidrilos de medio básico. Y acá tenemos un dibujito, tenemos el agua dura que tiene los iones calcio, magnesio, bicarbonatos, cloruros y sulfato, pasan por las resinas catiónicas que van a secuestrar calcio y magnesio, así que me van a quedar, recuerden que estas resinas liberan protones, así que me van a quedar protones y los aniones, sulfatos, cloruros y nitrato. Luego este efluente pasa por la resina aniónica que me libera oxidrilos, secuestra los aniones y obtengo agua blanda, ¿sí? Ahí se explica el proceso de la resina. Las resinas pueden ser de intercambio de cationes, emiten protones y que intercambian con cationes impuros presentes en el agua. Y las resinas aniónicas secuestran aniones y emiten oxidrilos.
Al cabo de un tiempo las resinas se agotan, ¿sí? Estas se deben regenerar y se pueden regenerar con una solución de cloruro de sodio del 5%. El proceso de la resina es mucho más económico que el proceso de la cal soda.